Эй! Что украинским прапором был? Сука, блядь. Эй! Что украинским прапором был? Наш флаг! Ты что с украинским прапором робишь, а? Sorry, please. No fight. No fight. It's our flag. We're gonna fight for this flag. Please. Yes. Han intentado asesinar a Vladimir Putin, presidente de Rusia. Han atacado el Kremlin. Una serie de drones. Bueno, nosotros vimos uno en la imagen. Se dice que son dos. Puede haber incluso más. Pero la acusación es fuerte, es firme, es precisa de parte del Kremlin. Acusan directamente a Ucrania y también a Estados Unidos de estar detrás de todo esto. Es necesario hacer un programa profundo, con preguntas profundas y con puntos profundos para entender qué es lo que está pasando y qué empezó, si empezó una nueva etapa esta semana donde vimos estas imágenes que le dieron vuelta al mundo. Soy Roberto de la Madrid y esto es Masterclass con Javier Martínez en Detrás de la Razón. Comenzamos. Gracias al equipo Detrás de la Razón, muchísimas gracias y más que todo a usted por estar siempre defendiendo este espacio de libertad. Gracias, cada vez somos más y no nos van a poder callar. Gracias a Detrás de la Razón comunidad, que bueno, hemos superado más de 100,000 seguidores. Gracias a usted. Está con nosotros Javier Martínez, que toda esta semana, a partir del ataque de drones, pues ha estado estudiando minuciosamente qué es lo que está pasando, las narrativas diferentes, cómo quieren culpar unos a otros. Y bueno, pues Javier, qué gustazo, y queremos que nos compartas todo lo que has investigado. ¿Qué está detrás de este ataque de drones? ¿Quién los mandó? ¿Los mandó Ucrania? ¿Los mandó Estados Unidos? ¿Es un ataque de falsa bandera? Adelante, Javier. Buenas tardes, voy a compartir, platicar y debatir con vosotros todos los datos que he podido ir acumulando y recibiendo a diestra y siniestro, y de todos los lados, y lo que he contrastado. A ver, primero los hechos. 2 drones atacaron el Kremlin alrededor de las 3 en la noche del martes, madrugada del miércoles, concretamente a las 2:27 hora local, sobre la cúpula del Senado, y a las 2:43 el otro dron en el área del Kremlin.
Dos drones que, como digo, de envergadura de 2 a 2,5 metros. La forma y el diseño aerodinámico del dron caído, en concreto el que estamos viendo las imágenes sobre la cúpula del Senado, que no llega ni a mover la bandera, se asemeja a los drones ucranianos denominados PD-1, PD-2. Y digo PD en siglas, no lo que significa en francés. Mis amigos franceses reirán con la broma. Repito, drones ucranianos PID 1 y PD-2. Con la ayuda de dichos vehículos aéreos no tripulados, que tienen un alcance de vuelo de más o menos 1.000 kilómetros y con una ojiva aproximada de 3 kilos. Luego veremos que en los últimos 5 días de esta semana hasta hoy viernes ha habido otros drones que no se hablan de ellos, concretamente de algunas instalaciones complejas de combustible y de energía en depósitos de petróleo en Crimea, voladura de líneas eléctricas en San Petersburgo y descarrilamiento de 2 trenes con explosivos. Seguimos con los hechos. Nadie resultó herido por la dispersión de los restos del dron. Su objetivo presuntamente no era la cúpula del Palacio del Senado en el Kremlin, sino una de las oficinas ubicadas en el edificio administrativo. Entre las causas de la explosión, antes de llegar a la bandera vemos que explota, cabrían dos posibilidades, o bien el funcionamiento del propio sistema de autodestrucción del dron, o bien el funcionamiento del complejo de la guerra electrónica. Y ahora vamos a los actores de un lado y de otro. Empiezo por los ucranianos. Fyodor Fenilatsky, en Telegram, miembro, esta persona del Comité de Seguridad y de Defensa Nacional, repito, miembro del Comité de Seguridad y Defensa Nacional, Fyodor Fenilatsky, afirmó hace 2 meses en Telegram que Ucrania está lista para atacar objetivos en Rusia, incluida Moscú. Palabras propias de este miembro del Comité de Seguridad e Inteligencia y Defensa Nacional de la Rada Suprema del Parlamento Unicameral ucraniano. Ucrania estaba lista para atacar hace 2 meses objetivos en Rusia, incluida Moscú. Kiev no garantizará, dice, que los equipos occidentales no serán utilizados contra objetivos en el territorio de la Federación Rusa. Me voy a otro miembro de Ucrania, el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Alexei Danilov, que expresó su deseo en Telegram. Este es un exalcalde de Lugansk y curiosamente ya es famoso porque hizo un vídeo con feliz cumpleaños poniendo la imagen de Marilyn Monroe en el 70 cumpleaños de Putin en el mismo momento de la voladura del puente de Crimea. Y este señor, Alexei Danilov, expresó su deseo en Telegram de invadir Rusia. Continuó con el jefe de la oficina de Zelensky, Andrei Yermak, es que dice un refrán español que por la boca muere el pez. El jefe de la oficina de Zelensky, Andrei Yermak, confesó la involucración del gobierno de Ucrania en el ataque con drones contra Putin al publicar en su canal de Telegram un emoticono de un cohete 5 horas antes del atentado contra el Kremlin y más tarde borrar dicho mensaje. Si no tienes nada que ocultar, no lo borres. Sigo diciendo, ante estas reacciones ucranianas, la reacción de papá jefe Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró textual: no puedo validar los reportes sobre el ataque con drones ucranianos contra el Kremlin. A todo esto, el presidente Zelensky estaba en una rueda y sigue volando fuera de Ucrania, primero en un viaje a Finlandia, en donde se encontraría con líderes nórdicos de Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia. Repentinamente retrasó su vuelta tras esto a su país, que está en guerra, y a la capital, a Kiev, y dijo que lo mismo no volvería en días. Yo he sabido que desde el jueves y viernes se ha desplazado desde Finlandia, y ha sido recibido en La Haya, primero en el Tribunal Internacional de La Haya, con un discurso en la Corte Penal Internacional
donde yo estudiaba, triste recuerdo, porque hasta dónde están cayendo a hacer propaganda en una situación de guerra, en un discurso que decía Zelensky, no hay paz sin justicia, ha sido recibido por el presidente holandés Mark Rutte, por la ministra de Defensa y por otra ministra del departamento del primer ministro Rutte, y también por el rey de Holanda en el Palacio de los Reyes de Holanda, fuera de La Haya, en Ten Bosch Palace, por el rey de Holanda. También recuerdo, a todo esto se me viene a la cabeza, hace un año, justo, es que las fechas son muy importantes, hace un año, el 5 de marzo, hace más de un año, 5 de marzo del año pasado, en esa reunión que hubo primero de Zelensky, el ex Prime Minister israelí Naftali Bennett, que lo comenté en este programa, que preguntó a Putin, antes de viajar a Kiev, a Ucrania, a reunirse con Zelensky, le preguntó a Putin si tenía intención de matar a Zelensky, y Putin le respondió que para nada no tenía intención de matar a Zelensky. Y cuando se reunió después y se lo comentó en Kiev a Zelensky, Zelensky salió a los medios, no se sabía su paradero hasta entonces, en esas fechas, 5 de marzo del año pasado, y dijo, no tengo miedo. Pues de esa reacción del no tengo miedo de hace un año, ahora el presidente de Ucrania, Zelensky, ha retrasado su vuelta del viaje que tenía previsto de Finlandia, vuelta a Ucrania, y ahora está en Países Bajos y no sé en estos mismos momentos dónde estará su vuelo. El Kremlin, por otra parte, considera, como bien habéis comentado, de la Federación Rusa, por lo que afirma que se reserva el derecho a responder. Aquí voy a utilizar refranes españoles, porque esto es un agravamiento ya de la crisis, ya se personalizan. Había unas reglas antes de la guerra en las que evidentemente una cosa es la guerra de un país con otro y otra son los líderes de cada país que no se utilizan técnicas terroristas. Pues aquí el refrán que se me viene a la cabeza es muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Quién va a ser el perro ahora para que se acabe la rabia? La realidad es que los drones utilizados son modelos civiles, caseros o modificados que utilizan, como he dicho, los PD-1, PD-2, las fuerzas ucranianas. Además, la empresa que los fabrica, puedo dar el nombre y se puede mirar en Google, es UKRSPEC, Ukrashpek Systems, y son los drones de los que estoy hablando. Pero además, todos estos atentados, luego nadie los asume. Kiev nunca asume la responsabilidad de nada. Oye, Javier, una pregunta. Los drones cayeron hechos pedazos. ¿Ya se confirmó que son estos drones que tú dices? O al parecer, por las imágenes, parecen lo más posible que sean, pero no se ha confirmado. ¿El Kremlin confirmó que estos drones son made in USA, made in Ucrania, o todavía no se ha confirmado? No, serían, repito, por las informaciones de altas horas de la madrugada de ayer, las informaciones que eran casi calcados a estos drones de esta empresa ucraniana, Ukrashpek Systems, que son los drones PD-1, PD-2. Tenía las semejanzas y características al 99%, entonces es lo que estoy diciendo. Luego también estoy diciendo que Kiev, hasta ahora, de los atentados que hemos visto del puente de Crimea, de estos atentados contra el Kremlin, luego otro refrán que se me viene a la cabeza, tirar la piedra y esconder la mano, es otro refrán. Voy a utilizar 3 refranes hoy: el de muerto el perro se acaba la rabia, tirar la piedra y esconder la mano, y otro que voy a poner en su contexto, que es el tren de Arganda que pita más que anda. Entonces, desde el primero, lo digo porque utilizar a los líderes para asesinarlos, ya he puesto el ejemplo de las palabras de Putin por la boca de un primer ministro israelí, excluyendo su deseo hace un año de asesinar al líder de Ucrania. Luego he puesto en boca el segundo refrán de tirar la piedra y esconder la mano, porque Kiev no asume ninguna responsabilidad ni en el atentado puente de Crimea ni en el atentado contra el Kremlin.
La verdad es que este atentado a mí se me asemeja, carga poco seria, más a una advertencia, una amenaza, una demostración de capacidades. El lanzamiento tuvo lugar directamente desde el territorio de Moscú o desde los suburbios alrededores de Moscú. Tengo una hipótesis, hablo la hipótesis de las llamadas sleeping cells, células durmientes de la OTAN que están presentes en Rusia desde finales de los años 90. Y lo voy a decir por un caso que voy a poner que ha pasado esta semana también y que no ha salido en prensa occidental no, yo lo tengo por otros medios. Según el Kremlin, Ucrania está detrás de este ataque. El objetivo principal son los media stream para la publicidad. El objetivo es Occidente, la anglosfera, y también piensan ellos desde Occidente, desde estos think tanks, que esto podría provocar un contraataque desmedido de Rusia que haría y también crear descontento y crear discordia en el interior de Rusia, creando el caos. Yo personalmente, repito, cuando hablo de las reacciones del Kremlin, puedo decir, para decir la otra contraparte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo textual que Estados Unidos hablaba de que había la mano que mece la cuna de Kiev es Estados Unidos, y Estados Unidos ha cruzado el Rubicón al ordenar a Kiev asesinar a Putin, y que eso es un grado ya más en lo que es una guerra, porque se utiliza el terrorismo. No significa en absoluto que no deba haber respuesta a las acciones del régimen, como llaman desde Moscú, el régimen anglo-Kiev. Es un acto terrorista dicen en el Kremlin, contra el presidente, y es un ataque a Rusia y es necesario usar un arma que lo detenga. Ahora voy a decir todas las reacciones que ha habido internas en Rusia, que tampoco se comentan, de otros partidos, no solo el partido de Putin, porque el Parlamento, la Rada ucraniana tiene 10 a 17 prohibido. Déjame, antes de que hables de esas reacciones, déjanos escuchar lo que estabas diciendo de viva voz, de la reacción pues oficial y la contestación de Putin al mundo a través de su canciller Lavrov sobre lo que van a hacer después de este ataque. Escuchemos las palabras frescas de Lavrov, Javier, y regreso contigo. Ясно, был враждебный акт. Совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы. И мы будем отвечать не разговорами о том, казус белли это или нет, а будем отвечать конкретными действиями. A ver, Javier, una preguntota grande. Me voy a poner del lado de los rusos. No estoy del lado de ninguno de los dos. Me voy a poner del lado de los rusos porque después de escuchar esto y también antes con las palabras de Peskov, Ucrania, Zelensky dijo nosotros no somos y no atacamos territorio ruso, dijo Zelensky, y negaron este triángulo de la OTAN, Estados Unidos, Ucrania, negaron responsabilidad total sobre este ataque que vimos. Me voy a poner del lado de los rusos. ¿Por qué es imposible, para que me esté oyendo un estadounidense o un ucraniano, por qué es imposible que no hayan sido los ucranianos? O más bien, ¿es imposible que no hayan sido los ucranianos? Ahora me pongo del lado de los estadounidenses o de los ucranianos. ¿Por qué es imposible, dime por qué es imposible que haya sido un ataque de falsa bandera de los propios rusos? ¿A cuál de las dos preguntas te respondo? A las dos, una por partes. Pues mira, desacreditando, y es mi opinión, la última mentira de Kiev y Blinken, de que Rusia organizó un ataque de falsa bandera contra Putin, creo que no hay razón para que las autoridades rusas organicen un incidente de falsa bandera
en ese tan implícito ataque propagandístico de Kiev Blinken, que no deja de ser el teatro de marionetas que siempre se hacen propaganda y propaganda y propaganda. Aparte de la credibilidad de Zelensky y de Blinken hecha añicos después de preguntar y de preguntarles desde el inicio de lo que es la guerra, que iban a provocar la bancarrota de Rusia, que iban a provocar el colapso de la Federación Rusa durante un año. Ha pasado ya más de un año. Además, diría que a pesar de que los portavoces presidenciales de Ucrania, porque tienen portavoces, asesores presidenciales para dar y tomar, Sergei Nikiforov dijo: lo que sucedió en Moscú es obviamente que se trata de aumentar el estado de ánimo en la víspera del 9 de mayo, que es el día de la victoria de la Unión Soviética contra la Alemania nazi. No necesita, antes del día de la victoria de la URSS, justamente provocar una falla propagandística de vulnerabilidad del propio Kremlin. Eso yo lo entiendo así. Los rusos no van a dejar de ser tan patriotas como son antes de esta conmemoración. Al contrario, van a provocar todavía más reacción patriótica, pero ni más ni menos. Es decir, van a ver, incluso pueden empezar a ver y por qué hay esta falla de seguridad, de la integridad de la madre Rusia, que está por encima de todo y de todos. Me voy a otro asesor ucraniano, Mikhailo Podolyak, que dice: esto permitiría a Rusia justificar ataques masivos contra ciudades, civiles e instalaciones de infraestructuras ucranianas. Es decir, durante todo este año estamos viendo la publicidad occidental y desde Ucrania que Rusia está haciendo ataques masivos contra ciudades, civiles, instalaciones de infraestructura ucraniana. Por lo tanto, necesitan este ataque para hacer estos ataques, este ataque de falsa bandera para hacer lo que dicen que llevan haciendo durante un año. Sigo diciendo todavía más. ¿Qué se busca? ¿Despertar a la oposición patriótica contra Putin? Al contrario, luego me vas a permitir que diga cuál ha sido toda la reacción de todo el Parlamento de Rusia, es decir, cuál ha sido todas las reacciones de todos los partidos presentes en la Duma, incluso de la llamada oposición sistémica, que son partidos de oposición reconocidos en el Parlamento, pero que son de oposición, quieren conquistar el poder a Putin, como son el Partido Comunista, el Partido Liberal Democrático y el Partido de una Rusia Justa, frente a el Partido de Rusia Unida, que es el partido de Putin. Pues bien, la voladura del norte... permíteme que termine. Sí. La voladura del Nord Stream 2 es, entonces también se dijo que era un atentado de falsa bandera ruso. El bombardeo del puente de Crimea también se dijo que era una voladura de un atentado de falsa bandera rusa. Los ataques de drones a Rusia en diciembre pasado y la desarticulación de la operación que voy a comentar como primicia esta tarde, que tengo de hace horas, de lo que se ha producido de detenciones en Crimea, también es un atentado de falsa bandera. Yo creo que esto tiene mucho que ver con un intento. Yo creo que Ucrania está detrás, pero Ucrania no deja de ser, el gobierno anglo-Kiev no deja de ser la mano de la anglosfera, y por lo tanto tiran la piedra, esconde la mano, y porque ahora está en peligro la propia vida del presidente Zelensky, que hace un año fue excluido de estar dentro de las intenciones del propio Putin de querer asesinarle. Entonces, ¿Ucrania está detrás de este ataque? Pues yo creo que muy posiblemente. El objetivo principal no eran más que los medios y la propaganda, pues sí. Y el objetivo tenía tres patitas para los think tanks y todos los organismos que están detrás de todas estas operaciones. Es decir, provocar un contraataque brutal por parte de Rusia y decir: ves qué bárbaro es la representación, como decían hace días algunos analistas, lo comparaban a Putin con Adolf Hitler. Y luego también intentar crear caos, descontento y discordia en el interior de Rusia. Si me permites, voy a las reacciones desde Rusia, ya que he dicho las reacciones desde Ucrania. Sí, claro, venga. Pues a ver, desde Rusia he dicho, y vosotros ya lo habéis comentado, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que se ha
cruzado el Rubicón al ordenar a Kiev este atentado para asesinar a Putin, hablan así. El líder del partido Rusia Justa o Rusia por la Verdad, Sergei Mironov, ha dicho claramente: este es un partido de liberalismo económico y de nacionalismo ruso. El supuesto ataque ucraniano contra el Kremlin es un casus belli para una guerra de verdad y para la eliminación de la élite terrorista de Ucrania. El Partido Comunista, en la figura de su presidente Gennady Zyuganov, habla de que existe y que hay que acabar con la quinta columna presente en Rusia. El Partido Liberal Democrático de Leonid Slutsky habla también de los planes del imperio del caos que predicen ya el asesinato de Putin, pero es que voy a un dato. Un exanalista de la CIA y antiguo trabajador del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Paul Goebel, en el diario de Reino Unido The Sun, hace días hablaba y predecía como si tuviese la bola de cristal en un oráculo, el asesinato de Putin. Repito, exanalista de la CIA, antiguo trabajador del Departamento de Estado de Estados Unidos, Paul Goebel, en el diario The Sun. La gente decía, además, la gente en el mundo ahora está mucho más abierta, esto es verdad, lo diga un exanalista de la CIA, la gente ahora está mucho más abierta a la posibilidad de que la Federación Rusa no pueda permanecer de una sola pieza y de que es probable y que veamos algo muy diferente a la descomposición de los grandes imperios tras el asesinato de Putin. Es decir, una peor que la disolución de la URSS, dice, que creó 15 nuevas regiones en el año 91. Estos planes coinciden con los que ya he comentado muchas veces de dividir y trocear Rusia, la Federación Rusa, que ya lo he leído durante meses y está escrito y publicado, de la Rand Corporation. Luego voy a hablar de los planes que tienen otros think tanks para Rusia, la Brookings Institute, que tiene como lema Order from Chaos, es casi como el lema de la masonería, Order from Chaos, orden desde el caos. En su artículo hablaba, bueno, luego lo comento, y luego otra institución británica, la Chatham House. Entonces, desde esta perspectiva, a tu pregunta de que si la autoría hay mucha posibilidad de que sea ucro y con un comando interno ruso-ucraniano, pues sí, porque repito, no tanto que fuera lanzada desde Ucrania, sino que fuera lanzada. Esto se puede llevar en una mochila, estos tipos de drones, montar en pocos minutos y lanzar desde una determinada distancia. Por eso lo ridículo que han sido las imágenes, porque más que intentar matar es como la propaganda, es como la bofetada que un miembro diplomático ucraniano acaba de dar hace unas horas en una cumbre del Mar Negro al representante ruso. Todo para hacer propaganda, es decir, y además una propaganda muy barrio bajera, es decir, propinar una bofetada un representante a otro para que le cojan las cámaras en ese momento. Claro. El jefe adjunto del Consejo de Rusia, Dmitry Medvedev, dijo que después del ataque terrorista de hoy no quedan más opciones que la eliminación física de Zelensky y de su camarilla. Ni siquiera, dijo, es necesario firmar el alta de rendición incondicional. Es decir, hay algunos ya en Rusia que piden a Putin que sea menos moderado y que vaya más allá y que, aunque no haya rendición incondicional, que se acabe con la cúpula. Pero, si me permites, voy a comentar otro detalle, que esto sí es primicia y no ha salido en ningún medio. No ha salido en ningún medio. Hace un día, el servicio, tengo aquí el informe, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, del FSB, ha frustrado los intentos de la inteligencia militar de Kiev de asesinar a los dirigentes de Crimea, en concreto al presidente de la República de Crimea, Sergei Aksionov, al presidente del Parlamento de Crimea, Konstantinov, y al alcalde de la ciudad de Yalta, Pavlenko, así como atentados y ataques terroristas que se han producido después de estos drones que hemos visto en el Kremlin a la infraestructura de transportes de la península de Crimea. El organizador directo de estos ataques terroristas
según los informes de la Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, sería el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirill Budanov, un oficial de la actual Reserva de Inteligencia Militar, Roman Masovets, sería el que estaría detrás de esta operación dirigida desde Ucrania. Se ha detenido a un grupo de ciudadanos rusos y ucranianos que operaban encubierto como célula durmiente en Crimea, y estos son, y digo nombres y apellidos, Víctor Podvalny, Alexander Litvinenko, Sergei Krivoshein, Konstantin Yevmenenko, Igor Sorin y Sergei Poinairovsky. Y también ha sido detenido el ciudadano ucro-búlgaro Petranov, involucrado en la entrega de armas para meter en territorio ruso. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo los han cogido? ¿Qué han cogido en Crimea? Planeaban estos atentados terroristas contra toda la cúpula del presidente de la República de Crimea, porque sepamos, Crimea es una república asociada en la Federación Rusa, al presidente del Parlamento de Crimea y al alcalde de Yalta. Planeaban con los siguientes medios técnicos. Durante los registros se han hallado 5 artefactos explosivos, listos para ser usados, del tipo de carga acumulativa y concentrada, explosivos con un peso total de 6 kilos, fabricados en Reino Unido. Se han incautado detonadores eléctricos de tipo militar, accionadores controlados por radio para detonar artefactos explosivos, rastreadores para la vigilancia, equipos de comunicaciones para contactar en secreto con los responsables de la inteligencia militar ucraniana, y por último localizaron también un canal de contrabando internacional organizado por los servicios especiales ucranianos a través de Turquía y Georgia. Os voy a explicar cómo lo tenían todo hecho según estos informes. Era enviar explosivos camuflados dentro de cocinas eléctricas domésticas, cocinas eléctricas que desde Bulgaria, la ciudadana ucraniana Marina Matushak organizó este envío de cocinas eléctricas que tienen en su interior componentes de artefactos explosivos a Rusia, que serían entregados posteriormente a este detenido Petranov por los ciudadanos ucranianos Denis Smirnov y Vladislav Sarafinchan. Se utilizó como empresa de transporte 2 empresas, la empresa SDEC y la empresa Pozovov, mientras que en su envío se requirió la colaboración de ciudadanos rusos, esa quinta columna que yo digo, utilizados por los servicios especiales ucranianos que tenían proyectos comerciales con esta empresa búlgara dirigida por la señora Marina Matushak. Es decir, supuestamente import-export desde Bulgaria de cocinas eléctricas, y dentro de las cocinas eléctricas llevan los artefactos explosivos que se han incautado dentro de estos pisos en territorio de Crimea. Además, el presidente de la República de Crimea, Sergei Aksionov, contra quien iban dirigidas en su canal de Telegram hace pocas horas, ha dicho que no hay duda de que quienes ordenaron el crimen están en Kiev. Ucrania, ha dicho el presidente de la República de Crimea, es un estado terrorista. Nuestros servicios especiales trabajan con claridad, profesionalidad y eficacia, y sin duda encontraremos y castigaremos a quienes lo ordenaron. Ya lo han hecho. Además de estos ataques, se produjeron en Crimea en esta misma semana imágenes de incendio con drones de la refinería de petróleo, la refinería llamada Ilsky, que es una refinería que tiene una capacidad de procesamiento de 6,6 millones de toneladas al año. Está en la región de Krasnodar Krai, sur de Rusia, y esto ha sido ratificado y lo he contrastado con 2 fuentes, no solo con la fuente rusa, con la agencia TASS, sino también con la agencia occidental, agencia Reuters. Es decir, Reuters y TASS dan fe de estos ataques también a la refinería de petróleo Ilsky, cerca de Novorossiysk, en el Mar Negro, en la región de Krasnodar Krai. Repito, se ha desarticulado un comando en Crimea que quería atentar contra las autoridades de Crimea en el tema de los explosivos escondidos en cocinas eléctricas, en esta pista de importación búlgara ucraniana.
y luego los atentados que ha habido de la refinería de petróleo, que lo han confirmado Reuters, la agencia occidental Reuters, y la agencia rusa TASS. Bien, Javier, a mí me gustaría plantearte, o sea, te planteé esto de si es imposible que sea un ataque de falsa bandera, que si es imposible que hayan sido los propios rusos, o si es imposible que haya sido Ucrania o Estados Unidos. Y bueno, pues la báscula, en la forma de equilibrar la información, pues parece ser, o todo apunta hacia Ucrania, ¿no? Sin embargo, la pregunta subyace diciendo, si fue Ucrania, es también muy grave, Javier, gravísimo, porque llegó un dron al techo de la casa donde vive Putin. Y esto también muestra cosas, ¿no? Muestra que pues es fácil o que tienen la posibilidad de poner un dron, o sea, suena como a un mensaje, ¿no? O sea, mira, Putin, si sigues atacando, la próxima el dron entra hasta tu cama, ¿no? Porque si hubiera traído uno de esos explosivos C5, por ejemplo, pues vuela toda la cúpula. O sea, si ese dron chiquitito, un explosivo C5 es, pero así, no necesita llevarse más que en la palma de la mano, vuela toda la cúpula y ya le hace un boquete. Entonces, me parece verdaderamente delicado este acercamiento al techo. Del otro lado, por ejemplo, yo veo el sistema de seguridad de los chinos, por ejemplo, del servicio secreto que cuida el presidente Xi Jinping, o incluso el de Biden, pues ambos, tanto el de Xi Jinping como el de Biden, han de decir, pues eso aquí no pasa, ¿no? Porque no vamos a dejar que llegue un dron hasta la casa de Xi Jinping o hasta la casa de Biden. Entonces, me parece que es lamentable lo que estamos viendo, porque efectivamente, si logran poner la evidencia, esto no solo es un casus belli, es un ataque directo contra el presidente de un país, contra una de las potencias más grandes nucleares del planeta, ¿no? Esa es por un lado. Dos, ¿a quién le sirve este ataque? Si es publicidad, pues le sirve entonces a Ucrania y logró su objetivo, o a quién le sirve. Y tres, y aquí viene algo interesante, ¿habrá la posibilidad, Javier, de que no sea ni el gobierno ruso, ni el gobierno de Estados Unidos, ni el gobierno de Kiev, sino, por ejemplo, unos millonarios ucranianos que tengan bastante poder, que no estén muy de acuerdo con Putin, pero que están en contra de Rusia y que van y le siembran ahí eso? O unos millonarios mercenarios de Estados Unidos que quieren llevar a la guerra a Estados Unidos y que atacan para desestabilizar la guerra, o unos millonarios de Rusia o un poder de Rusia dentro de Rusia que no está muy a favor de Putin y que quieren llevar a la guerra a Putin, por ejemplo, porque hay que analizar todas las variables, ¿no? Sin embargo, al final, pues me imagino que y vas a coincidir en esto, es bastante delicado que llegue un dron al techo de tu casa, ¿no? Venga, Javier. Permíteme, Roberto, que a la pregunta que me haces, que no es una pregunta, son 22 preguntas en una, intente responderte. Y porque 22 preguntas en una, y una es como si A es A y si A es B, pero si A es B y no es A, tengo que intentar articularlo racionalmente. Yo te estoy dando no opiniones, estoy dando datos de declaraciones por parte de las autoridades ucranianas diciendo lo que podían y lo que querían hacer. Te estoy dando datos y reacciones de las autoridades rusas. Te estoy dando detalles del dron y que cada uno se forme su propia opinión. Pero la realidad, a la pregunta tan dirigida que tú me estás haciendo, es que hay que diferenciar lo que son actos de guerra entre un país y otro, entre naciones, entre estados, y lo que son actos terroristas y lo que son actos de estados que devienen terroristas con sus actos. Porque nadie se libra de esto. Recordemos que el superpower Estados Unidos
ha tenido atentados contra su presidente, atentado contra Reagan, por ejemplo. Ronald Reagan, recordemos, las memorias no han de ser flácidas. Voy a empezar por Estados Unidos. A Reagan atentaron contra él. A Kennedy le mataron. Pero me voy más cercano. El atentado contra las Torres Gemelas, ¿qué fue entonces? Un atentado de falsa bandera también. El Pentágono no fue atacado, todo es publicidad. Pero me voy a otro detalle de la anglosfera. Entrar en las habitaciones de la ya difunta reina Elizabeth varias veces y casi meterse dentro de la cama de la reina Elizabeth. Eso es seguridad de UK, eso es seguridad de Estados Unidos. Es que la vulnerabilidad de los drones sobre Rusia es más grave que la vulnerabilidad de matar a un presidente o de atentar contra un presidente como Reagan, o entrar en Buckingham Palace y ahí no necesitaban un dron, ahí entró el cuerpo de la persona directamente y no sé si entró por una ventana como Romeo asomándose al balcón de Julieta. Pero estoy dando respuesta a lo que tú me estás diciendo. Es decir, es que es distinto controlar a una guerra y tener momentos de aciertos y de fallos por ambas partes en una guerra y en un campo militar, y otra cosa es sembrar de terrorismo y de células durmientes los estados. Recordemos que las prácticas desde después de la Segunda Guerra Mundial de atentados a través de células durmientes es una práctica estoy pensando en los atentados que se sufrieron en muchas partes de Europa y son células que han sido combatidas. Pues recuerdo cuando los rusos han comparado que el peligro de un Estado, eso son palabras de los líderes y de políticos rusos, han comparado este atentado con que hacer similar el régimen de Kiev como el régimen de ISIS o el de Al-Qaeda. Recordemos que ISIS era un Estado, pero no, era un Estado terrorista. Al-Qaeda organizaba células que ya sabemos lo que hacía Al-Qaeda. Y todas esto, tanto ISIS como Al-Qaeda, curiosamente las combatía Rusia, como Rusia ha combatido y ha sido uno de los que ha cooperado con Occidente contra el terrorismo islámico. Pero bueno, los tiempos, desde la Conferencia de Seguridad de Múnich del 2007 para acá, de colaborador Putin, ahora es como dice hace unas horas el think tank norteamericano Carnegie, Rusia, Eurasia, Putin, el paria. La realidad es que esto es un paso más en una destrucción de las normas básicas del derecho internacional. Rusia exigía desde antes de la intervención militar garantías de seguridad específicas, las viene exigiendo desde el año 2007. Siendo el país más extenso del planeta, es lógico que Rusia solo puede garantizar la seguridad de sus extensas fronteras al ser el país con las fronteras más grandes del planeta, asegurándose de que no haya ejércitos desplegados a sus puertas o que no haya arsenales de terceros en los países vecinos. Y me voy a la legalidad internacional. En el año 1999, 30 estados, miembros de la llamada OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, firmaron una declaración en Estambul, la llamada Declaración de Estambul, que tenía dos principios. Es muy fácil acordarse cuando se estudia derecho internacional de estos dos principios. El derecho de cada estado a escoger las alianzas que quiera. Tú quieres estar en la OTAN, vale, estate en la OTAN. Tú quieres estar en el Pacto de Varsovia, cuando existía el Pacto de Varsovia, pues en el Pacto de Varsovia. La cosa es que el Pacto de Varsovia desapareció. Ya en el año 99 ya no existía. Pero es que la segunda cláusula y única cláusula de esta declaración era que si bien existe este derecho de cada Estado a escoger sus alianzas, existe el deber, todo derecho ha de conllevar un deber, de que cada Estado también no ha de garantizar su propia seguridad a expensas, a costa de la seguridad de otros estados. Es justo la violación de este segundo principio lo que dio lugar al conflicto en Ucrania, conflicto que está desde el 2014, porque si vemos lo que han dicho al respecto y lo que vienen diciendo
al respecto analistas de todo Occidente sobre esto, que luego, si me permite, lo voy a intentar analizar también para que se conozca el punto occidental y el punto de Rusia. Yo doy los dos puntos, pero que la gente analice críticamente. En la conferencia de seguridad de Múnich del 2007, Putin denunció allí el no respeto de los compromisos contraídos en este marco de la OSCE, que he dicho antes, del año 1999. El derecho internacional, que yo estudié Derecho Internacional y me apasionaba en La Haya, viene de la Conferencia de La Haya del año 1899 y es fundamentalmente incompatible con el derecho anglosajón que se ha venido desarrollando en los últimos 30 años en Occidente, por parte del Reino Unido y por parte fundamentalmente de Estados Unidos. Estoy pensando, desde la época de Bill Clinton y de Madeleine Albright, hija de un profesor de la Universidad de Denver, Joseph Corbell, que decía que la mejor manera de Estados Unidos que tiene para dominar el mundo no es conquistarlo militarmente, sino que el mundo adopte el sistema jurídico de los Estados Unidos, lo mismo que se adoptó en el pasado con el British Empire, el sistema británico de la corona británica. Esto fue seguida, esta política de acabar con el derecho internacional o reinterpretarlo a la manera anglosajona, con George Bush hijo y con Condoleezza Rice. Es decir, durante los últimos 30 años, Occidente está bajo la batuta de Washington y se ha dedicado a destruir lo que fue el origen del derecho internacional público que he comentado antes, e imponer sus reglas y sus usos. Porque si bien es verdad, y esto ha habido, Rusia ha sido hace un mes la presidenta del Consejo de Seguridad de la ONU durante el mes de abril. Lavrov, que la había sacado antes, organizó un debate público sobre el tema del mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales en pro de un multilateralismo eficaz basado en la defensa de los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas. Bueno, el principio de la Carta de Naciones Unidas es que se quiere o se ha querido convertir los derechos humanos en criterio de gobernanza, dice Lavrov, en vez de un objetivo que se tiene que alcanzar, los derechos humanos, pero no como un criterio de gobernanza, porque esto hace hace que los tribunales internacionales de justicia no estén para defender derechos, sino para dividir el mundo en buenos y malos, y aquí no hay buenos ni malos. Hay unas reglas que habría que recuperar del derecho internacional y utilizar los tribunales internacionales de justicia para ello, y respetar por todas las partes y resolver los diferendos, las diferencias, a través de los tribunales internacionales. Entonces, cuando estamos viendo que la operación militar, para mí, invasión rusa en Ucrania, es consecuencia de un golpe de Estado previo, de un golpe de Estado que se dio a un gobierno legítimo en Kiev con la llamada revolución, que yo digo, golpe de Estado de Maidán. Estamos viendo que en esta presidencia rusa de hace un mes, el G77, que agrupa 77 países, emitieron denuncias similares a la de Rusia. El Grupo de Amigos para la Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, igual. La diplomacia ruso y China, que agrupan si miramos número de países en cuanto a mayor número de población, es el 95-97% de los países del planeta. No importa el número de países que apoye el otro lado, lo que importa es el número de ciudadanos del planeta representados por sus gobiernos en Naciones Unidas, que dicen que hay que recuperar el derecho internacional y no caer en las interpretaciones unilaterales, extraterritoriales y de usos y costumbres del derecho anglosajón, americano y británico, y volver al derecho de disposiciones y de tratados dispositivos que tiene el derecho internacional. Entonces, desde esta perspectiva, yo creo que lo que ha pasado hace unos días, tanto lo del Kremlin como lo de Ucrania, empezar políticas de terror o políticas más propia de estados lamentables como era ISIS, como era Al-Qaeda, no es propio de estados europeos, de estados occidentales, ya no os digo solo europeos, que hablan de la democracia, de la legalidad y de la legitimidad. Claro, ¿no? Y además, pues creo que de la historia moderna, la primera víctima
es España, ¿no? Javier, desde el atentado que hicieron al barco, ahí pues mostró Estados Unidos de qué está hecho, ¿no? Con un ataque de falsa bandera para declarar la guerra a España, y bueno, y luego son expertos en las falsas banderas, y sin duda, si no hay quien pueda asegurar qué fue lo del atentado a las Torres Gemelas, pues están cosas todavía ahí colgando y muy, muy endebles para poder afirmar que fue un acto terrorista del exterior, y más apuntar a un ataque también de falsa bandera de los propios estadounidenses, que no les importa matar incluso a su propia población, ¿no? Porque, bueno, están las dudas de la Torre 7, la desaparición de pruebas, todo lo que estaba abajo de las Torres Gemelas, y etcétera. Oye, Javier, nos enviaste la pintura del bufón, y esta pintura del bufón me encantaría que la viera la gente y que nos explicaras por qué es elocuente en este momento. Pues es elocuente, si la ponéis, es una pintura de un pintor polaco del siglo XIX, del año 1862. El pintor polaco se llama Jan Matejko, con J, el Matejko. El bufón se llama Stańczyk, vestido de rojo, de bufón, durante un baile en la corte, en una corte de la reina Bona. La reina Bona era la esposa de el rey de la Confederación Polaco-Lituana, Segismundo el Viejo, y está triste porque mientras que todos están celebrando la fiesta, todos están bebiendo, bailando, él está triste y cabizbajo ante la pérdida de... Esto está expuesto en el Museo Nacional de Varsovia, y está triste Stańczyk durante este baile en la corte de la reina Bona por la pérdida de Smolensk, de Smolensko. Recordemos, Smolensko, que pertenecía a la Confederación Polaco-Lituana, en el año 1514, fue en las luchas que tenían, luchas históricas que se repiten en la historia entre Polonia-Lituania y el Gran Ducado de Moscú. Era Gran Ducado de Lituania por una parte, y por otra parte en guerra el Gran Ducado de Moscú. Pues el Gran Ducado de Moscú conquistó la plaza, la ciudad de Smolensko, y los gobernantes seguían, a pesar de esa pérdida y de esas muertes y de esas matanzas, seguían festejando la fiesta, lo que provoca dolor y reflexión en un supuesto payaso, en un supuesto bufón, que tiene más, por así decirlo, más enjundia, más empaque, más análisis y más dolor patriótico por su patria que los propios reyes y los propios gobernantes, que les importa poco las vidas y las pérdidas ajenas. Entonces quería ponerlo porque es curioso que en estas épocas donde hay actores de presidente y presidentes que son actores, hay que recordar la dignidad de un bufón del año 1514 en una pintura de 1862 que se preocupaba por el dolor de sus gentes cuando todos los demás, incluso su rey y su reina, estaban festejando en fiesta lo que era una orgía de gasto y de consumo frente a la pérdida de vidas humanas. Y esto es para hacer reflexionar a nuestros televidentes y a nuestros seguidores de que las guerras lo único que enriquecen es a determinadas personas, mientras que otros, si reflexionas sobre el porqué de las guerras y el para qué de las guerras, deberíamos de ser todos como el bufón Stańczyk. Permíteme también que diga sí. las actitudes de los institutos, porque quería hablar de los institutos occidentales para dar la opinión desde hace tiempo de cómo viene preparándose todo esto por instituciones británicas y norteamericanas, pero si me permites. Dale. Sí, dale. Por ejemplo, tomo una de ellas. Voy a poner ejemplos. Siempre me baso en ejemplos, en datos y documentado. Siempre. La Brookings, yo sigo a todos estos institutos británicos, norteamericanos, los leo, los estudio. El Brookings Institute, el martes 17 de marzo, he estado buscando en mis archivos, martes 17 de marzo del 2020,
Brookings Institute. Era un analista, Steven Piffer. Hablaba, el título era sobre Crimea 6 años después de la anexión ilegal. Hablaba de la anexión ilegal. En ese análisis, lo voy a resumir todo en pocas palabras, él mismo reconocía que en febrero del 2014 hubo un golpe, no lo llama golpe de Estado, lo llama revolución de Maidán, que derroca a un gobierno legal. Habla también que el 6 de marzo el Consejo Supremo, que es el órgano legislativo de Crimea, votó por solicitar la adhesión a Rusia, y el 18 de marzo de ese mismo año 2014 se hizo el tratado de adhesión, pero que previamente se había hecho un golpe de Estado. Hay que recordar que Rusia, para quien no sepa la historia de dónde viene Crimea, Rusia conquistó Crimea y la liberó de los turcos, que estaba en manos, era un feudo de los turcos, y se conquistó en el siglo XVIII, en la época de Catalina de Rusia, y fundó ciudades como Sebastopol. Tras la fundación de la Unión Soviética, formó parte de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia hasta el año 1954, en la que fue transferida administrativamente, que no significa soberanamente Crimea, a Ucrania. Es que es muy importante los términos en derecho. Transferencia administrativa de algo que había sido ruso desde el siglo XVIII. Pues bien, este mismo analista reconoce de dónde parte todo desde la revolución, digo yo, golpe de Estado de Maidán. Habla también de cómo el Consejo Supremo de Crimea decide adherirse, pero es que lo que la gente desconoce es que si aceptamos la legislación soviética para unas cosas, la debemos de aceptar para todas las cosas, porque los occidentales dicen, no, es que desde el año 54 fue transferido administrativamente, no lo dicen, a Ucrania. Pero eso es legislación soviética. Si admitimos la legislación soviética, hemos de admitir también que en la propia federación de la URSS existía, era de los pocos países en los que existía el derecho, que el derecho internacional no es tal derecho, pero la Constitución soviética sí lo era, el derecho de independencia, es decir, de declararse, de salirse de la federación. Por lo tanto, Crimea ejerce un derecho que ya tenía en el derecho soviético. Es decir, estaba transferida administrativamente a Ucrania, y si bien en derecho internacional público no se quiere que se contemple como un derecho, porque no se pueden estar creando estados como todos los días, como de muñeca rusa, saliendo una muñeca de otra muñeca, pero sí se contempla una excepción del derecho internacional público. Y la excepción es que cuando se atente contra los bienes y derechos de minorías o mayorías de un determinado territorio. Estoy pensando en que la mayoría de población en Crimea, el 60%, era ruso étnica y un 40% tártaros de Crimea y ucranianos étnicos. En las votaciones decidieron salirse y formar su propia república y adherirse a la Federación de Rusia, de donde habían salido de una legislación anterior soviética que se considera válida si se consideran válidas las fronteras de Ucrania, porque son legislaciones que se consolidan después de la caída de la Unión Soviética. Pero es que lo que no entiendo tampoco es se toma una legislación para unas cosas, pero se obvia o se tapa o se calla esta misma legislación para otras. Pero es que además este mismo analista reconoce que existía un conflicto bélico civil interno desde el 2014. También lo reconocen otros analistas británicos, en este caso la Chatham House, que es un instituto desde el año 20, que está en St. James Square, en Londres, el cual sigo y tengo informes diarios de este instituto. Instituto Real de Asuntos Internacionales es el equivalente inglés del Consejo de Relaciones Internacionales del Council of Foreign Relations de Estados Unidos, que se creó en Nueva York, curiosamente, un año después, en el año 1921. Pues bien, aquí se habla también del derecho de Finlandia, violando todos los tratados que se habían firmado desde la Unión Soviética y después de la Unión Soviética,
a romper con su tradicional no alineamiento y su neutralidad firmada por la propia Finlandia en derecho internacional, y se dice la razón, según este profesor de la Chatham House, Andrew Dorman, el 20 de abril del 2023, dice: bueno, esto nos va a permitir fuerza mayor de carros de combate principales que tiene Finlandia, más modernos que los del ejército británico, pedidos de aviones F-35 de quinta generación que superan a los del ejército británico, y el ejército de tierra que cuando se moviliza es más del doble que el de Reino Unido. Y todo esto lo dice alguien de la Orden de St. Michael and St. George, hablando que la OTAN es un instituto de defensa, es decir, un instituto de defensa en el que lo que es importante es que tengan mayores carros de combate que Reino Unido, mayores aviones Javier, F-35 que ahí está el mapa, Unido. Ahí está el mapa de lo que estás hablando, el Finlandia como el miembro 31 de la OTAN, ¿no? Las nuevas fronteras de la OTAN, qué macabro lo que estás diciendo, qué macabro. Claro, es que es justamente rodear en azul, lo único que queda en rojo de la Federación Rusa es Kaliningrado, y lo que yo comentaba hace días, la importancia de ese corredor Suwałki, esa franja de territorio de 96 kilómetros que está entre la frontera lituano-polaca. Ahí claramente se ha pretendido, con esta anexión de la OTAN de Finlandia y ruptura de todos los tratados escritos por Finlandia hasta entonces, es anular la vulnerabilidad del corredor Suwałki, porque se piensa que con Finlandia arriba de los estados bálticos y arriba de San Petersburgo significa que no solo protegerían Finlandia, a Estonia, Letonia, Lituania, sino que lo que se pretende es cerrar la salida a los mares, como el Imperio Británico hacía en el siglo XIX al Imperio Ruso. Antes de que existiese todas estas historias, ya la lucha entre anglosajones y rusos viene desde la época, pues yo te diría que desde la reina Elizabeth I, que Iván el Terrible, que es una mala traducción británica de Iván el Formidable, Iván IV, creo que Iván IV, uno de los zares de Rusia, pidió la mano a la reina Elizabeth y esta le rechazó la mano. La reina llamada, entre comillas, reina virgen, la reina Elizabeth I. Entonces, desde entonces, Javier, que me emociona lo que estás diciendo. Pretende que Rusia no tenga nunca salida ni al mar Báltico, ni al Océano Índico, ni al mar Mediterráneo. Es decir, encercar a Rusia, volver a constituir lo que fueron otras entidades, como fue la Confederación Polaco-Lituana, porque ahora que Polonia se está convirtiendo en el ejército más poderoso de la OTAN, si se buscan dos Anschluss, dos anexiones, se busca la anexión de Ucrania por parte de Polonia y se busca la anexión de Bielorrusia por parte de Finlandia. Es decir, es volver a las fronteras del siglo XVII con ese estado tampón que era la confederación de los dos reinos lituano-polaco, que iban desde Finlandia prácticamente hasta Ucrania. Es decir, lo que vemos en el mapa de Belarus con los estados bálticos serían una prolongación de Finlandia, y lo que es Lituania, Polonia y Ucrania formaban parte de Estonia formaban una confederación que se llamó Confederación Polaco-Lituana, de una dinastía de los Jagiellones. Entonces, desde esa perspectiva, cuando otra vez la Chatham House, en un informe del 4 de abril, un documento privado, que no puedo hacerlo extensible porque es un documento privado, pero sí puedo decir las líneas sobre lo que hablan, y está escrito por un bielorruso, que por cierto vive en Varsovia y que por así decirlo es miembro asesor del Instituto Real Británico de Asuntos Internacionales, es decir, alguien que entiendo que tiene que tener un sesgo cognitivo y un interés, porque es asesor directamente del Reino Unido y de Polonia
hablan de Alexandra o Alexander Lukashenko como gobernante autocrático. Dicen que lo que hay que hacer es una crisis política dentro de Ucrania. Habla de los planes que habría que hacer para provocar la caída de este líder. Y hablan justamente, y se queja y dice los presos políticos que hay a principios de este 2023 en Bielorrusia, 1.600. ¿Cuántos presos políticos hay en Ucrania? ¿Qué fue de la masacre de Odessa que se ha conmemorado el día 2 de mayo del 2014? El 2 de mayo pasado, en el año 2014, se mató a políticos contrarios y a sindicalistas quemándolos vivos. ¿Qué se habla de los 14.000 muertos antes de la invasión rusa? Se dice también por parte de este instituto británico y de esta persona que Lukashenko es un líder demasiado viejo, 68 años. ¿Cuántos añitos tiene Biden? Sí, Claro, eso te decía. siempre me gusta. Te decía, Javier, que me emociona mucho lo que estás diciendo porque estás descubriendo algo muy importante. Estaba viendo los mapas y estás descubriendo que prácticamente este corredor Suwalki, que va de Bielorrusia a Kaliningrado, esto descubre el plan de Estados Unidos y de la OTAN de querer desactivar Kaliningrado, este pequeño pedacito de tierra de Rusia que está situado entre Polonia y Lituania y que pues significa una piedra en el zapato para toda la OTAN porque ahí tiene bases con misiles Rusia. Entonces, fíjate lo emocionante, por eso te digo, me emociona mucho lo que estás diciendo, porque si hacen una desestabilización en Ucrania, pero ahora, sobre todo, y esto quiero que me hables ya para acabar y no quitarte más el tiempo, si hacen ahora una desestabilización política en Bielorrusia, cierran por completo, estrangulan por completo el corredor Suwalki y entonces prácticamente desactivan Kaliningrado porque no habría cómo Rusia le mande a sus tropas y a todo lo que tiene en Kaliningrado, porque si le cierran el paso por el corredor Suwalki, pues logran el objetivo. Y entonces el siguiente paso sería desestabilizar Bielorrusia para que logren ese objetivo, Javier. Es que Kaliningrado, ya desde final de la Segunda Guerra Mundial, es una conquista de Stalin a lo que era el Reich alemán, porque Kaliningrado es la antigua ciudad-estado de Königsberg, por cierto, donde nació el filósofo Immanuel Kant. Con todo el corrimiento de fronteras que hubo tras la caída del Tercer Reich alemán y la incorporación luego de muchos nazis en lo que fue la propia fundación de la OTAN y de nazis recuperados no solo para la inteligencia militar, sino nazis hasta para la creación de la bomba atómica con Wernher von Braun, y de nazis que sirvieron para los Estados Unidos como Otto Skorzeny, y cómo se liberó a muchísimos criminales de guerra por parte de occidentales que fueron incorporados en la lucha posterior que hubo tras la Segunda Guerra Mundial de nazis y filonazis y fascistas de toda Europa incorporados a las filas de la lucha contra el comunismo. Ya en esos planes, y era yo chiquito, como decís en México, y ya escuchaba que algún día se recuperaría Königsberg, algún día se recuperaría Kaliningrado. Entonces, desde la perspectiva de los planes de la OTAN, ese engendro político-militar que cada día crece y crece y crece y alimenta a las industrias de armamento, porque era una organización supuestamente contra el bloque, contra el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia ya no existe desde los años finales de los 90, pero es que además ya se ha extendido a todo. Sirve para la lucha contra el terrorismo, sirve contra Rusia, sirve contra China, sirve contra Irán. Servirá mañana si viene un marcianito de Marte y sigue la OTAN, pues porque el marcianito de Marte será un enemigo de la OTAN. Es decir, siempre habrá un enemigo quien lo quiere encontrar. Entonces, desde esa perspectiva, lo que se está
hablando en estos institutos, porque primero las guerras siempre se traman en institutos de pensamiento, en think tanks, y luego se utilizan ONGs para la propaganda. Es todo un conglomerado de actores que no son, en derecho internacional clásico, los actores eran solamente los estados. Hoy día en derecho internacional los estados compiten con otras organizaciones que son las ONGs, las transnacionales, como en grandes empresas que hacen frente y a veces someten estados, y luego institutos de opinión pública y think tanks. Entonces, desde estos think tanks que estoy citando, en el documento de 4 de abril del 2023 de la Chatham House, el doctor Ryhor Astapenia, que es un bielorruso afincado en Varsovia y que sigo, ha hecho el documento con el título Repensar la política occidental hacia Bielorrusia. Es decir, ¿Bielorrusia es un Estado soberano? Sí. ¿Occidente ya está pensando lo que tiene que ser la política y de reorientarla de ese Estado soberano? Pues claro, si lo escriben en un documento. Y todo en nombre de la democracia, y aunque sea injerencia, aunque sea violación de principios, da lo mismo. Es decir, Occidente se negó a reconocer la victoria de Alexander Lukashenko, independientemente de cómo sea Lukashenko. Se negó a reconocerlo porque era un hombre que ha titubeado entre, unas veces quería estar con la OTAN y con la Unión Europea, integrarse, otras veces, si le daban largas, quería estar con Rusia y jugaba a los dos lados, y lo que no admite Occidente es o las neutralidades, que no admite neutrales, a los neutrales los convierte en miembros de la OTAN a la fuerza, y no admite a los titubeantes, o conmigo o contra mí. La crisis política ya se produjo en Bielorrusia por agentes extranjeros en el año 2020. Curiosamente, desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en este informe se habla que desde que el 25 de marzo Putin anunció con la colaboración de Lukashenko que podría colocar armas nucleares tácticas, porque ya con el ingreso de Finlandia, para no anular esto que yo decía, el corredor Suwałki, si Rusia ahora, frente a este ingreso de Finlandia, que ya es un hecho, ¿no?, y de derecho, por lo tanto, si acuerda con otro país soberano de Bielorrusia colocar armas nucleares tácticas, como están colocadas armas nucleares tácticas repartidas entre las 900 bases que tiene Estados Unidos en el planeta, en muchos estados soberanos han admitido esta injerencia, que para mí es injerencia el meter armas nucleares en cualquier territorio. Pues bien, unido a esta declaración del 25 de marzo, lo que dicen ahora en el documento, que también ha habido apoyo logístico, entrenamiento de tropas, tratamiento de soldados heridos, es decir, los soldados heridos rusos no pueden ser tratados en Bielorrusia, ahí tienen que dejarles morir, y reparando equipos militares rusos en Bielorrusia, ya es un casus belli encubierto, y por lo tanto hay que repensar la política occidental hacia Bielorrusia. ¿Y qué es lo que dice? Que no basta con sanciones, otra vez las políticas de sanciones. Rusia es el país más sancionado del planeta. Bielorrusia es uno de los también sancionados desde la intervención militar rusa. Y se alegan que en Bielorrusia hay 1.600 presos políticos. En Occidente no hay presos políticos. Yo creo que hay incluso presos de renombre internacional, que tú mismo los puedes citar, que se pide la liberación de ellos por 1001 organizaciones y se hace caso omiso, ¿verdad? ¿Sabes? Uno de ellos me lo podrías... Permíteme que haga el juego de presentador contigo. ¿Quién es este miembro perseguido, encarcelado por los servicios occidentales, el cual se pide su liberación porque se está muriendo? Y eso no es un preso político. Señor Assange. Exactamente, cuando se habla de presos políticos en Bielorrusia, no hay presos políticos en Occidente. Cuando se habla de masacres, cuando se dice que se prohíben partidos políticos en Bielorrusia y los 17 partidos políticos prohibidos en Ucrania, y la masacre de Odessa del 2 de mayo del 2014, y los medios de comunicación cerrados
por Zelensky en Ucrania y los medios de comunicación rusos cerrados en Occidente. Cuando se alegan motivos pueriles, como decir es que Lukashenko, un líder de 68 años, que ya está buscando sucesor, pues menos mal que busca sucesor, porque Biden creo que tiene unos añitos más y creo que su sucesor va a ser la muerte, porque no va a haber sucesor a Biden que no sea Biden. Y podemos hablar que todas estas políticas que se hablan en estos think tanks tan alegremente no tienen en cuenta realmente los intereses de la ciudadanía, ni de Bielorrusia, ni de Rusia, ni de Ucrania, ni de ninguna. Todos estos oligarcas, y oligarcas hay en todos los territorios de Occidente y de Oriente, lo que están llevando la política es hacia situaciones realmente terribles, ya de terrorismo mafioso. Y muchos estados buscan dar por así decirlo, un empaque intelectual a sus propuestas, y Lituania, a mi entender, está buscando un Anschluss, y utilizo el término de anexión de Austria por parte de la Alemania nazi. Lituania busca su Anschluss con Bielorrusia, como Polonia busca el suyo con Ucrania, una Ucrania troceada. Y repito, a todos los seguidores, miren el mapa de la Confederación Polaco-Lituana en el siglo XVII, XVI y XVII y verán por dónde van los tiros de todo lo que se está creando en estos institutos de opinión think tanks, pero desde hace, no un año, 2 años, 3 años, desde hace muchos años, como el tema de la recuperación de Königsberg, que yo lo oí de chiquito, que algún día se recuperaría Königsberg a las buenas o a las malas. Pues Javier, qué excelente cátedra has dado, cómo desde los drones de involucración, las diferentes posturas, lo que se dice en uno y en otro lado, los institutos, los think tanks, y ahora cierras con esta denuncia de una probable y posible venidera desestabilización de Bielorrusia que se viene fraguando ya desde hace tiempo. ¿Y todo para qué? Pues para que el brazo poderoso del monstruo llamado OTAN pues se haga ahí más grande, se estrangule Kaliningrado, se cierre el corredor Suwalski. Excelente, pues ya nada más faltaría que le pongas la cereza del pastel, que hagas tu conclusión, querido Javier, y pues nos vamos. Pues mi conclusión sería volver a la imagen de ese bufón que habéis puesto antes. Con esta imagen de ese bufón, muchas veces, si miramos figuras históricas, ese era un bufón que existió llamado Stanchik. Durante ese baile que he dicho en la corte del reino de la Confederación Polaco-Lituana, la corte del rey Segismundo el Viejo y de la reina Bona, que se está lamentando y está triste, ni come ni bebe, ante el horror de la guerra y de las muertes que se han producido por la captura de los moscovitas, en aquel entonces era el Gran Ducado de Moscú, que había luchado contra una parte de este reino polaco-lituano, que era el Gran Ducado de Lituania, y habían perdido los polaco-lituanos la ciudad de Smolensk. Pues mi reflexión sería, no hay nadie de buena fe que realmente pueda estar a favor de una guerra sin cuartel y sin normas y sin treguas y sin paz, porque toda guerra, yo no digo que no vayan a desaparecer las guerras del mundo, pero las guerras, antes había unas normas de la guerra que se cumplían, que se violaron en la Primera Guerra Mundial y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero que ya no existen desde las guerras que se han producido después de la Segunda Guerra Mundial. Ya no existen normas de la guerra, ya no existe ese derecho internacional público, tanto en conflictos como en momentos de paz que existía. Se ha prostituido y pervertido todo este derecho internacional público por una tergiversación de usos y costumbres del derecho anglosajón, sobre todo de esa práctica de la extraterritorialidad de los Estados Unidos y de querer ser los amos unipolares del planeta, aunque sea a perjuicio de sus propios ciudadanos. Porque solo hay que ver y pasearse por las ciudades de los Estados Unidos y ver la situación bancaria de Estados Unidos y ver la situación
de la inflación en Estados Unidos y de las pérdidas de empleo y de a ver cómo se va a hacer frente a el próximo pago que tiene que hacer, ver si se va a superar el techo de deuda o no se va a superar el techo de deuda. Pero para las guerras no hay límites y para la muerte no hay límites. Caray, si lo que quiere, hablando de histrionismo y hablando de Buffon, pintura y arte, si lo que quieren es poder, podrían hacer, como tú dices, podrían promover la paz en silencio y con acciones, pero eso sería muy difícil porque sería escalar a otro nivel espiritual. Me acordé de Chaplin. Si todos estos oligarcas que dices, Javier, promovieran la paz, eliminaran los presupuestos para las armas y la paz la hicieran en silencio, solo con movimientos al estilo Chaplin, el protagonista sería la paz, pero ¿sabes qué? El ego quedaría aplastado. Y entonces, pues eso no les gusta y para eso no están preparados estas élites de rateros, ladrones, que lo único que quieren es saquear e imponer su poder para conservar el mismo poder. Javier, te agradecemos mucho, un gran abrazo y gracias por esta clarísima exposición que pues nos siembra muchas semillas para reflexionar y para tener en cuenta cada vez que tratemos de dilucidar y de establecer los parámetros para entender la realidad y por supuesto y después la justicia y la paz. Gracias, Javier, un abrazo gigante, nos vemos, y a ti que nos estás viendo en tu tablet, en tu celular, en tu televisión, en tu ordenador, muchas gracias siempre. Y Javier, otras gracias, un abrazo, hermano, cuídate.